Ejercicio F5-7. La placa uniforme tiene un peso de 500 libras. Determine la tensión en cada uno de los cables de soporte. Entonces tengo tres cables de soporte, los cuales me están generando tres incógnitas. Voy a utilizar tres ecuaciones de equilibrio. Aquí en el gancho B, esta placa está ejerciendo una fuerza en este sentido al cable, al gancho. Por lo cual yo voy a representar la fuerza de tensión en el cable B con este otro sentido. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos que aislar el cuerpo. Vamos a dibujarlo más o menos. Tenemos que ubicar nuestros ejes coordenados. Entonces este es el eje de las X. Este es el eje de las Z. Y este es el eje de las Y. Tenemos que ubicar tanto fuerzas conocidas y momentos de par como desconocidos. Entonces ya tengo esta desconocida que es la tensión en B. Ahora voy a rotular la tensión en C. Esta de aquí es la tensión en C. Tengo una fuerza actuando de 200 libras en este punto a 2 pies sobre la orilla. 200 libras. Y la placa me genera un peso de 500, el cual va a estar situado en su centro de gravedad, que voy a considerar el punto medio para esta placa conocida. Entonces, pues más o menos por ahí va. Entonces aquí vamos a poner la fuerza W de 500 libras. Es el peso de la placa. Y por último, la tensión en A también la tenemos que señalar. El procedimiento de análisis dice que también tenemos que rotular las dimensiones. Entonces vamos a poner aquí 3 pies. 2 pies. 2 pies. Voy a ver si dibujo. Y aquí tengo ya mi diagrama de cuerpo libre. Solo tengo tensiones en el eje de las Z. Es por eso que está esta ecuación. Entonces vamos a sustituirla. Sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Tengo la tensión en A más la tensión en B más la tensión en C. A, B, C. No, A, B, C. En el sentido positivo. Y ahora tengo el peso de menos 200 libras actuando en esta dirección, por eso es el sentido negativo. Y el peso de las 500 libras actuando en esta dirección, por lo cual también es negativo. Esto es igual a 0. Sabemos que va a ser libras las unidades de esta ecuación. Y por lo tanto, obtengo una ecuación tensión en A con tres incógnitas más tensión en C es igual a 700 libras. Ahora tengo que hacer uso de otras ecuaciones para poder ir eliminando las incógnitas. Voy a determinar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo estoy considerando el eje de las X como mi punto de observación. Entonces todos los giros van a ser en función de este eje. La tensión en B está sobre la línea de acción del eje de las X, por lo cual no va a actuar. La tensión en C sí va a actuar, los dos pesos actuando van a actuar y la tensión en A también van a actuar. Vamos a revisar los sentidos de giro. Este es mi eje de las X. Para la tensión en A que está aplicada justo sobre el eje de las Y, y también para la tensión en C que está aplicada justo sobre el eje de las Y, entonces la tensión en A y esta es la tensión en C. Ambas tienen un brazo de palanca de 3 pies, que es el ancho de la placa. Entonces mi brazo de palanca es de 3 pies. Y el sentido es el sentido positivo, por lo cual me van a generar un giro en contra de las manecillas del reloj. Por lo cual estas dos fuerzas yo las voy a situar, las voy a colocar con signo positivo. Y ahora los pesos están actuando en el sentido negativo del eje de las Z. Por lo cual el giro respecto al eje de las X, o sea el giro que van a generar, sigue el curso de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tanto la fuerza de 200 como la de 500 van a tener un sentido negativo. Sumatoria de momentos en X
es igual a 0. Quedamos que las dos fuerzas de tensión están aplicadas a 3 pies, entonces su brazo de palanca es 3 por la tensión en A, quedamos que son positivas, más 3 veces la tensión en C, menos el peso está a la mitad de la placa, por lo tanto está a 1.5 pies, a 1.5, entonces de aquí a acá hay 1.5 pies. Por lo tanto va a ser menos 1.5, que es el brazo de palanca, por la tensión, bueno, la fuerza, que es el peso de 500 libras. Y el siguiente es la fuerza, el peso de, bueno, sí, la fuerza de 200 libras, que está actuando a 3 pies. Entonces menos 3 por 200. Y esto es igual a 0. Sabemos que estamos multiplicando libras por pies. Entonces estas son las unidades al realizar la multiplicación. Por lo tanto, nosotros podemos dejar la ecuación como 3 veces tensión en A más 3 veces tensión en C. Esto lo pasamos al otro lado de la ecuación. Entonces vamos a tener... Entonces esto es igual a 1350 libras pies de momento. Aquí tengo pies, entonces cuando yo haga las sustituciones adecuadas, las tensiones me van a quedar en libras. Pero si nosotros observamos, tenemos ahora dos ecuaciones. En la primera ecuación tenemos 3 incógnitas y en la segunda ecuación ya solo tenemos 2 incógnitas. Ahora resta tomar como punto de observación el eje de las Y. Entonces yo voy a mirar el eje de las Y y todo el giro que esté ocasionando el sistema de fuerzas externas respecto a este eje. Entonces respecto a este eje, yo voy a considerar el giro así como positivo. Entonces vamos a ver. Ahora tenemos X, Y y Z. Entonces estoy observando este eje. La tensión en A no va a actuar. La tensión en A es sobre la línea de acción. A 2 pies del eje de las Y. Entonces tenemos aquí a 2 pies. Tenemos actuando aquí esta fuerza de 200 libras. Y en medio de la placa el peso de 500 libras. Estas dos fuerzas respecto a este punto, al eje de las Y, me van a generar un giro en contra de las manecillas del reloj, por lo cual yo las voy a sustituir como positivas. Y a 3 pies, o sea, a 3 pies sobre el eje de las Y, separado del eje de las Y, tenemos tanto tensión en A como tensión en C. Entonces, tanto tensión en A como tensión en C, a 3 pies, me generan un giro a favor de las manecillas del reloj, por lo cual yo las voy a sustituir como negativas. Vamos a sustituir. Este es el sentido positivo que estamos considerando para la sumatoria de momentos en Y. Sabemos que debe ser igual a 0 porque estamos calculando el equilibrio rígido de un cuerpo. Y ahora vamos a tener más 200, bueno, más 2 pies por la fuerza de 200, más 2 pies por el peso de 500 libras. Y a 3 pies está actuando tanto tensión en C como tensión en B. Quedamos que van a generar un giro en el sentido de las manecillas del reloj, por lo cual las ponemos como negativas. Menos 4 pies, aquí está multiplicando, el brazo de palanca está a 4 pies. 4 pies por tensión en B, menos 4 pies por la tensión en C. Y esto también sabemos que debe ser igual a 0. Por lo tanto, obtengo otra ecuación. Voy a pasar estos términos al otro lado de la ecuación. Entonces tengo más 4 veces tensión en B menos 4 veces tensión en C. No es positivo. Esto es igual a... Y esto de aquí, pues, más bien esto fue lo que pasé. Entonces este conserva su signo, por lo cual aquí tenemos que esto es igual a 1400.
Bueno, es momentos, entonces sabemos que son libras por pies. Y tenemos así una tercera ecuación. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Hay muchísimo, bueno, hay bastantes métodos matemáticos para resolverlo. Tenemos 3 ecuaciones. Tengo 3 incógnitas. Aquí tengo solo 2 con TC. Aquí tengo también 2 con TC. Entonces lo que vamos a hacer es, pues vamos a dejarlo en función de C. Entonces, por lo tanto, de 1 tenemos 3 veces tensión en A más 3 veces tensión en C es igual a... No, esto es de 2. De 2. 3 veces tensión en A más 3 veces tensión en C es igual a 1350. Por lo tanto, pues vamos a dejarlo en función de A. Digo en función de C, entonces tensión en A es igual a 1350 menos 3 veces tensión de C. Y 3, este 3 lo voy a pasar dividiendo. Entonces, entre 3. Y vamos a ver, y puedo reducir esto lo puedo simplificar. Entonces, esto es igual a 450 veces, digo 450 menos la tensión en C. Y ahora vamos a sustituir en la ecuación 3 de 3. Tengo 4 veces tensión en B, 4 veces tensión en B, más 4, bueno, vamos a dejarlo ya de una vez. Entonces, tensión en B es igual a 1400 menos 4 veces TC entre 4. Entonces, tensión en B es igual a 1400 menos 4 veces la tensión en C. Y quedamos que esto se divide entre 4 porque está multiplicando por 4. Y y aquí yo puedo todavía del mismo modo puedo reducir. Entonces 1400 entre 4 me da 350. Entonces 350 y pues es menos 1, ¿no? Menos tensión en C. Y ahora yo tengo tanto tensión en B como tensión en A en función de C. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es utilizar la primera ecuación. La tensión en A, entonces de 1, tensión en A más tensión en B más tensión en C es igual a 700 libras. Y vamos a sustituir. Tensión en A es 450 menos la tensión en C más 350 más 350 menos tensión en C más la tensión en C, y esto es igual a 0. Entonces menos TC más TC son 750, no son 4, son 800, no es igual a 0, es igual a 100 libras. Entonces me queda menos la tensión en C más 800 libras es igual a 700 libras. Entonces de aquí yo obtengo que TC lo paso al otro miembro, 700 lo paso para el otro miembro, y me queda por lo tanto que la tensión en C es igual a 100 libras. Y ahora tengo que resustituir aquí. Entonces sustituyendo en 2 y 3 la tensión en C, obtengo de 2 tensión en A es igual a 450 menos la tensión en C. Esto es igual a tensión en A,
Bueno, tensión en A es igual a 450 menos la 100, 350 libras. Y por último, la tensión en B es igual a 350 menos tensión en C. Y así obtenemos la tensión en B igual a 250 libras. Y estas son las tres reacciones que nos solicita el problema.